Si el abandono paternal tuviera un rostro, definitivamente no sería el de Reina, sino el de Fade. Y es que, aunque ambas se parecen demasiado en diseño, claramente Reina está enojada, mientras Fade solo se ve un poco perturbada. Un diseño edgy y siniestro, con una personalidad capaz de destruir tu estabilidad emocional, justo como me gusta. Fade es de esos agentes que a primeras parece que no harán mucho con el meta. Habilidades simples, que si una bola macabra que te marca, que si unos fantasmitas que te siguen y te nublan el juicio. Cosas más simples que el diseño de Keiyo, o al menos esa fue mi primera impresión. Y es que nunca estuve tan equivocado en mi vida, como el día en que conocí a mi ex, no estaba listo para el caos que vendría. Y es que es un agente buenísimo, de verdad buenísimo. Aquí tenemos el potencial reemplazo de Soba, al que el último nerf lo dejó más tieso que a tu mejor amigo cuando le revisan el WhatsApp. Nada volvió a ser igual para el señor Diardo desde que le nerfearon el daño. Y es que sin lineups, básicamente Soba tiene la misma utilidad que un tronco. En cambio, Fade es más intuitiva, aunque no les voy a mentir, si no te sabes tus lineups, tampoco le vas a sacar todo el provecho. Así que chicos, estudien para que no les falten los lineups. Fade ha ganado muchísimo pick rate en la más reciente Masters. En lo personal, me parece un pick obligado en Ascent, donde básicamente es la reina del mapa, ya que su utilidad saca chingos de información y deshabilita la defensa Na con sus acechadoras. Y no son poca cosa, las cabronas también escalan los ladrillos para delatar a los que holdean las esquinas, además de que tiene unas alineaciones bien perras para hacer retakes en ambos sitios. Por lo que dejemos de divagar y comencemos a rebuscar sus habilidades. Hablaremos primero de sus fortalezas. La habilidad insignia de Fade es una de las cosas más rotas que he visto, por la simple y sencilla razón de que su rango para marcarte es un insulto y una mala broma. Puedes tirarla al pinche borde de un muro y la bola nieblosa alcanza a verte y a marcarte. Al ser una habilidad con cooldown, puedes lanzarla varias veces durante la partida, lo que te da una excelente ventaja para sacar información al comienzo de una ronda y planear el retake en lo que terminas de recuperarla. Con buenos lineups, puedes aventarla a sitios complicados que te dan una lectura más precisa que un instituto tributario, lo que descoloca a esos puercos que te holdean con escopetas, algo que todo buen iniciador debe poder hacer, pero que Fade lo hace bien y con mucha ventaja para tu equipo. Si quieres un dato preciso, tus enemigos flashean en pantalla durante 2 segundos, lo que te da hasta tiempo de sobra para que tus duelistas, ya bien habilitados, ingresen a repartir amor al sitio. Además de revelar en pantalla a los enemigos que tus ojitos alcanzan a ver, también les deja una marca que dura 12 segundos. Los enemigos marcados dejan también un trayecto o línea que literalmente marca su ubicación y recorrido en el mapa. ¿Te parece poco, verdad? No es lo suficientemente OP para satisfacerte, pues déjame decirte que tus enemigos no pueden deshacerse de este debuff hasta que pasen los 12 segundos. No importa si haces TP con Omen, si dasheas, corres o te teletransportas con Chamber, esa madre te marca de por vida como un mal amor. Básicamente, el único que la libra es la ulti de Yoru, y eso porque técnicamente viaja a otra dimensión, o esa es la lógica. Estos carriles también sirven como vía de alta velocidad para tus acechadoras. Literalmente les marca el camino para que solitas viajen hasta uno de los enemigos marcados y que no descansen hasta cegarlo. Y la verdad, me encanta el tormento. O sea, no digo literalmente que me atormenten, pero es que su capacidad de sacar información es terriblemente rota y desarticula el posicionamiento de tus enemigos que esperan agarrarte por sorpresa o simplemente los obliga a adoptar posiciones más defensivas ante el asedio de tu utilidad. Ahora, sobre sus acechadoras, son bastante simples en el concepto. Unas traqueadoras que recorren el mapa y que puedes controlar a voluntad para limpiar esquinas. Lo más destacable de esta traqueadora es que te perseguirá hasta el fin del mundo una vez que te detectan. Y aunque son destructibles, siguen cumpliendo su principal utilidad, que es descolocar enemigos o revelar su posición. Si de paso los blindean, pues ya es avaricia. Recuerda que estas acechadoras sacan mucho provecho de los enemigos marcados por tu tormento o ultimate, donde se ponen más locos que Mario con la estrellita y aceleran durísimo hacia los enemigos con marcas. Las acechadoras también son súper buenas para sacar a los enemigos de un ángulo en ataque, ya que los obligas a bajar la mira y destruirla, comerse el blind o pisar hacia atrás tras perder el timing del disparo. En Bind son re buenas para sacar al OP de larga en B, y así como este sitio, también puede ser buenas para abrir una defensa o sacar info de un entry al side. Si te preguntabas cuánto dura el blind sobre tus enemigos, tiene una duración de 3 segundos y medio, y considerando que tienes 2, te sobra utilidad para andar jodiendo a los abrazaesquinas. Que hablando de andar jodiendo, otro dato de color es que también se comen los cables de Cypher, otro buen motivo para no jugar con Cypher. Una vez que te detecta, si no la destruyes, te sigue hasta morderte. Cuando te detecta, se eleva hasta donde estés, incluso si saltas con Jet o si corres con Neon. La verdad, la velocidad y la distancia a la que puede perseguirte sí mete miedo. Y si consideras que tiene 100 de HP y que no tiene puntos débiles, es una joda destruirlo. Su habilidad de apresar, o la Q, también tiene un elemento interesante. Un orbe que aprisiona a tus enemigos al círculo que genera durante alrededor de 4.5 segundos. Podría parecer poca cosa, pero si le sumamos que ensordece y además te mete un decay de 75 puntos de vida, la verdad te hace preguntar, ¿quién mierda utiliza esto? La Q de Fade es de esas habilidades que requieren de juego sincronizado para sacarle verdadero provecho. Digo, ¿qué esperabas de un iniciador? Vamos, ni que fueran duelistas para no entrar al site. Cuando mezclas esta prisión con habilidades de daño por zona, tienes una combinación rotísima.
¿Ustedes saben lo que es no poder escapar de la rosticería de Brimstone mientras te tira el infierno en la cara? ¿O de la granada de Raze al inaugurar la ronda? Que te amarren al sitio para que te comas estas chingaderas es una mala broma, pero una muy efectiva. Y si de plano no tienes amigos como yo para coordinarte, te puedes seguir conformando con retrasar el entry o perjudicar a los enemigos que caen en tu zona con el decay de 75 de vida y una sordera de 5 segundos. Finalmente, sobre la Ultimate, es de esas habilidades que parecen un chiste, o que son muy llamativas, pero nomás son bien intrascendentes. Pero a ver, tenemos un Ultimate con un área de efecto groserísima, o sea, básicamente abarca casi todos los pinches sitios. Y además, cuando la avientas, te avisa cuántos enemigos marcó para que tengas una idea más clara de con cuántas almas estás lidiando. Y por si fuera poco, esta madre te ensordece, te mete un decay de 75 de vida y además te marca para que dejes rastros de tu posición y movimientos durante la pequeña cantidad de 12 segundos. ¿Pero quieres más? Pues claro que hay más. La habilidad no afecta a tus aliados en la zona, lo cual es una enorme diferencia con otras ultimates como la de Breach, que se joda todo lo que toca. Lo que me encanta es la zona amplia que abarca, y es que es imposible brincarla porque su área de efecto es increíblemente alta y larga. Al arrojarla, el hecho de que tus enemigos no puedan escucharte los deja completamente desorientados y hace mucho más sencillo ingresar al sitio, por la simple y sencilla razón de que no sabrán por dónde les lloverán los madrazos. Y si quieres fastidiar más al equipo contrario, puedes arrojar las acechadoras para que los distraigan todavía más luego de haber utilizado la Ultimate. Fate no perdona y mete una presión durísima en las rondas de ataque cuando tu equipo sabe coordinarse con la información que obtengas del sitio, además de que sus habilidades tienen capacidades únicas para dejar rastros del desplazamiento de los enemigos y aplicar efectos molestos como sordera e impedir la visión. Oye tú, si has llegado hasta este punto en el vídeo, es muy probable que te esté gustando, por lo que no estaría de más tomarse un segundito para suscribirte y darle me gusta al vídeo. La verdad me ayudaría bastante e igual y te terminan gustando mis otras revisiones de agentes, por lo que eso sería todo. Te quiero mucho, toma agua y sigamos hablando de Fate. Amigos, me cuesta muchísimo encontrarle defectos a Fate. O sea, de verdad me divertí muchísimo haciendo esta revisión. Y es que creo que mi estilo de juego conecta excelente con las mecánicas de Fate. Recabar información y arrojar son mi pasión. Y cuando sabes hacerlo bien, es fácil meter presión a los sitios. El problema es cuando no traes lineups o no entiendes sus habilidades. Y es aquí donde creo que muchos no se animan a jugar más con Fate. Su principal debilidad es que dos de sus principales habilidades son destructibles. Y bueno, seamos honestos. ¿Cuándo esto detuvo a los Sova? Claro que Sova puede alcanzar distancias muy amplias con su utilidad, mientras que Fate está bastante limitada en sus físicas, ya que el alcance de sus dos orbes tiene un alcance similar al Molly de Phoenix. Incluso se parecen en la manera en que caen aceleradamente hacia el suelo luego de estar en el aire su tiempo máximo. Sobre el ojo, les mentiría si les digo que los lineups siempre funcionan. Una vez que los enemigos entienden dónde tiras la utilidad, te la van a destruir en cada ronda, incluso antes de que pueda recabar la información. Y si no tienes otro truco bajo la manga, lo mínimo es que midas bien el timing para que tu equipo meta presión mientras vuelves a tirar el tormento y ahora sí saques información sin que lo destruyan. O ya de plano, tírala en medio del mapa y que sea HCM. A ver qué pasa. Bueno, no se crean, elijan el lineup siempre, abrácenlo y adopten otros para que no se sientan solos. Si bien el tormento tiene esta ventaja de que pareciera que trae un zoom bien cabrón porque ve a metros de distancia y hasta los píxeles diminutos, cuando hay obstáculos en su visión podría no detectar nada. Además, otro problema es que si tus enemigos saben que vas a tirar esta utilidad y saben dónde cae, te pueden aplicar la misma de Sova y esconderse hasta que termine su efecto. Y obvio, ya sabemos qué pasa cuando te metes al site confiado en que según tú no hay nadie. Sobre los Prowlers, bro, ¿qué le movemos? Esa madre te persigue hasta el fin del mundo como cobratario de Electra y nada más no te suelta y se aferra a ti como alguien a una relación tóxica. Es perfecto y con 100 de HP te da para fastidiar al equipo contrario. Y aunque no estén marcados, por sí solo te permiten sacar muchísima información. Quizá mi principal problema es la Q, a la que le encontré muy poca utilidad durante mis partidas. Definitivamente me hizo falta elaborar más jugadas con mis compañeros, ya que solo le encontré uso al momento de defender las entradas o para fastidiar algunos ángulos donde me estaban holdeando un enemigo. Este es su mayor problema, y aunque el decay nada pequeño de 75 se agradece, se le puede sacar más valor cuando haces un lanzamiento coordinado con tus compañeros. Sobre la Ultimate, la verdad es que ya en serio, está chida para causar inconveniente a tus enemigos, pero el que dejen de escuchar no quiere decir que automáticamente suelten sus armas y te dejen ingresar al sitio como Jaime en su casa. Aún te pueden sentar a comer pastel, y aunque traen decay, solo les falta un headshot para hacerlo. Por lo que alcanzar a varios enemigos con ella en el site no significa que es automáticamente tuyo. Es un poco como la ulti de Breach, que aunque el stun te deja muchísimo más indefenso, aún te permite defenderte. Fate me encanta. Es un agente muy versátil que adquiere información rápidamente del sitio. Si bien no puede reemplazar a Sova en algunos mapas, su kit es razonablemente más agresivo, lo que te permite desplazar e inhabilitar enemigos más fácilmente, lo que en muchas partidas tiene un impacto mucho más significativo, y aunque su E le compite en gran medida al dardo de reconocimiento de Sova, hay que entender que sus mecánicas son muy distintas.
De entrada, el Tormento requiere de aprender lanzamientos que sí o sí te permitan obtener la información sin que lo ubiquen tan fácilmente. Y lamentablemente, como ya dije anteriormente, contar con estos lineups no son una garantía, ya que se vuelve muy predecible para tus enemigos que destruirán el Tormento constantemente, además de que su hitbox es mucho más grande y visible que el dardo de Sova. Sin embargo, esto no le resta capacidad para ser una molestia para tus enemigos con su capacidad de marcarlos con un rastro. En juego coordinado y con tanto lanzamiento de utilidad es muy fácil abrumar el entry de un site. Y miren, tras jugar una cantidad obscena de partidas con Fate, puedo asegurarles que al principio no me gustaba. Como cualquier agente que agarras al comienzo, no le entendía nada y sus lanzamientos se me hacían demasiado predecibles o limitados. Pero después de las primeras 30 partidas, creo que tengo un nuevo main. La principal diferencia que tiene de Sova es que además de marcar enemigos, los deshabilita, lo que irónicamente habilita muy cañón a tu equipo para entrar a los sitios. Y esto que Sova no puede hacer definitivamente pesa, porque Sova está enfocado en la información, mientras que Fate tiene este elemento agresivo que potencia la composición de tu equipo. Si te preguntas si sacará Sova del meta, no es necesario, porque ya lo hizo. Ya le quitó varios mapas a Sova. Quizá Icebox y Breeze seguirán siendo bastiones para Mr. Diardo, pero Fate sigue ganando terreno en el metajuego. Y aunque no es muy común verla fuera del competitivo, Fate es definitivamente un excelente pick, al que creo todavía no están aprovechando bien. Por lo que, si estás buscando un iniciador fácil que te permita ayudar a tu equipo y avanzar en solo queue, Fate es una excelente opción para hacerlo. Y a comparación de Sky, entre quemarle sus retinas y limitar su visión, obvio prefiero quemar retinas. Pero Fate tiene 2 traqueadoras y un chingo de aplicadores de efectos que nada más joden al otro equipo. Fate es algo así como la maga en un RPG que se encarga de meter puros debuffs, y eso a mí me encanta. Nada más no te olvides de la palabra mágica, lineups. Aprende lineups, amigo. Me lo agradeces después. Eso sería todo, que yo me voy de regreso a seguir rankeando con Fate. Espero que te haya gustado este análisis y recuerda que tu like y suscripción ayuda un montón. Y si te gustó mucho, ¿por qué no compartirlo con tu amigo o amiga que no quiere ser una Pocket Fate? No olvides dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Ya probaste a Fate? ¿Te parece que es mejor que Sova? Te leo y me despido como siempre, deseándote un excelente día.